conversar alrededor de esos aspectos. Permítame. Vamos a mirar. Por favor, me dice si están viendo la pantalla mía. Sí, Ani, estamos viendo. Bueno, como sucede a veces, pues quien está aquí, digamos, liderando a veces no está tan pendiente del chat. Entonces, como ustedes ya saben, la forma en que trabajamos es, el profesor Gilbert va a estar a tanto del chat y yo voy a trabajar acá, digamos, la presentación y la conversación. Pero pues también pueden interrumpir en el momento en que así lo deseen, además de, digamos, de trabajar por el chat. Bueno, hay dos asuntos como muy potentes que hemos trabajado en el módulo 4 y han tenido que ver con la comunicación y la evaluación formativa. Y ese apellido no está de más, sino que el apellido es el que de alguna manera da sentido y potencia a lo que queremos decir cuando estamos hablando de comunicación y evaluación. En comunicación, pues hubo una serie de actividades que propusimos, una encuesta, en la primera actividad hubo esta infografía y trabajamos un foro. En el segundo momento hubo una encuesta. El tercero fue de alguna manera explorar nuevamente la caja de herramientas, o por lo menos explorar aplicaciones tecnológicas que conllevaran a que el diseño de la comunicación formativa fuera de alguna manera coherente y cohesiva con todos los aspectos de acompañamiento y de orden metodológico y pedagógico que veníamos trabajando en el módulo 2 y 3. Entonces, digamos que nosotros trabajamos estos 12 aspectos y en el foro hablamos de algunos otros más para trabajar la comunicación formativa. Hubo también algunas preguntas, algunas afirmaciones al respecto de cómo lograr la comunicación formativa. Pero pues uno podría decir que tanto la comunicación y la evaluación formativa en esta mirada que estamos teniendo implica de alguna manera toda esa transformación o reconfiguración que estamos tratando de enfatizar, tanto en el diseño de una actividad de aprendizaje como en la implementación. Bien, de estos 12 elementos y de la vivencia que han tenido, como les digo, durante este periodo pues tan atípico, pero también toda la experiencia que han recorrido, lo que han vivido con nosotros en el diplomado, ¿cuáles como los aspectos? Ahorita quisiera como darle la palabra, ¿cuáles son como el aspecto común que ustedes encuentran en estas 12 recomendaciones? ¿Cuál es el aspecto, digamos, más que hila o cohesiona todas estas 12 recomendaciones o apuestas que hay? ¿Y cuál es como la lección aprendida que han tenido frente a esto? Esa es la idea de trabajar la parte de comunicación ahora. La parte de evaluarla, conceptualizarla, mirarla cómo la aplicamos en el diseño y cuál ha sido, digamos, la trayectoria que hemos tenido con la comunicación formativa, si apenas escuchamos hablar de estos conceptos ahora o si la veníamos trabajando. Entonces quisiera que sobre este tema pudiéramos tener unas 3 o 4 intervenciones, si les parece bien. Entonces tienen la palabra, profesores. ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Quién nos quiere colaborar? ¿Quién se arriesga?
Bueno, La yo profe Andrea pidió la palabra también. Entonces vamos con el profesor que iba a intervenir allí, que no sé quién es, y la profe No, pues, Andrea, ¿vale? ¿Quién, listo. quién, quién iba a intervenir? ¿El profe Luis Alfonso o quién era el que iba a intervenir? Luis Alfredo. Ah, profesor Luis Alfredo, bienvenido. Cuéntenos, profe, ¿cómo le ha ido a usted allá con esta experiencia en la sede de Buenaventura? Sí, de verdad ha sido una experiencia muy importante porque pues me ha servido, yo coordino el deporte acá formativo y me ha servido mucho para poder motivar a mis compañeros docentes y eso ha sido un factor de motivación para ellos también vincularse a las capacitaciones del campo virtual. Y pues me sirvió mucho también en la reunión de las sedes de regionalización, porque logré, gracias a este aprendizaje, hacer una presentación defendiendo la asignatura, ¿no? Y eso me fue muy bien. Entonces yo estoy muy agradecido por lo que hemos ido aprendiendo aquí en este diplomado. Muy agradecido. Vale, profe. ¿Quiere agregar algo frente a esta parte de, digamos, de la relación que se tiene que tener con los estudiantes a la hora de trabajar con ellos, la comunicación formativa, la interacción? ¿Cómo ha sido ese proceso en lo que ha llevado? Sí, también ellos han presentado mucha aceptación, sino que pues acá en Buenaventura el tema más álgido ha sido la conectividad. Entonces me ha tocado amoldarme como al horario de ellos, porque pues es difícil la conectividad acá en la ciudad. Sin embargo, ha sido una experiencia muy enriquecedora, como los muchachos, ellos, a pesar de ser primera vez que se está desarrollando este tipo de actividades, ellos presentan la aceptación y quieren asimilar sus aprendizajes por medio de la presencialidad asistida con tecnología. Están muy motivados. Gracias, profe. Ok. Mira, hay unos turnos que se están moderando por el chat, entonces te voy a decir los turnos como los organicé. ¿Quién Está sigue? primero la profe Andrea Martínez, después la profe María Fanny y finalmente la profe Didime. Dale, profe Andrea. Gracias, Gilbert. Gracias, profe Luis Alfredo. Buenas tardes a todos, profes y compañeros. Pues la experiencia que he tenido con la comunicación y lo que me ha dejado este diplomado, pues prácticamente pues yo soy docente en una sede regional y pues yo alcancé a aplicar algo, pero ya casi finalizando unas 2 semanas antes de terminar el semestre, pues de manera virtual y apenas ahorita esta semana que iniciamos nuevamente ya ahora nuevo semestre y me ha parecido interesante porque, por ejemplo, aunque yo he estudiado, pues mi maestría fue enfocada en esto y yo apliqué en el semestre anterior, apliqué algo, pero pues uno por lo general siempre ha sido presencial y pues ya ahora tener el entorno que decimos asistido por tecnología, donde ya no estamos en presencia con nuestros muchachos, sino que es a través de una pantalla, me ha servido mucho tanto lo que he visto aquí en el diplomado como lo que ustedes han propuesto en las actividades, porque creo que la comunicación es importante. Por ejemplo, con esta semana lo he vivido con los estudiantes de primer semestre. Nosotros desde semanas anteriores comenzamos a hacer como un trabajo con ellos de ambientarlos en este manejo del campus virtual, por ser primera vez. Entonces, de cómo es la comunicación, enviar pues a través del campus, por a través de un foro, una información. Y veo que pues he tenido apenas mi primera clase con ellos y ha sido interesante porque se ve que los muchachos, o sea, como que a pesar de no tener esa comunicación frente a frente, pero todos están pues atentos a través de los mensajes que uno hace, esta comunicación formativa, de estar como motivándolos a ellos, porque uno sabe que es diferente cuando los tenemos en presencialidad, que uno de pronto ve cómo están ellos
en su actitud, uno de pronto puede conversar con ellos directamente, pero acá en estos medios, pues uno entiende que algunos, como pueden conectarse, como decíamos, también hay problemas algunos de conectividad, pero hay otros que de pronto son muy callados, entonces ya uno tiene que empezar a como activar esa relación, bueno, y fulanito de tal, o cuéntame, háblame, tal cosa. Entonces me ha parecido interesante, o sea, como le digo, apenas estoy en este entorno porque prácticamente no, pues, o sea, nosotros trabajamos el campus, pero no como lo estamos haciendo ahora ya en una formación de ambiente casi pues virtual, aunque no estamos hablando de una educación virtual totalmente, pero por ahora hay muchas de las cosas que nos ha servido mucho el diplomado para ir aplicando y lo mismo en la evaluación. Ya, por ejemplo, en el programa que yo diseñé para ese semestre, he incluido mucho la coevaluación, hacer muchas actividades, que no sean solamente los parciales y ya, sino que ellos tengan la forma de apropiarse de ese conocimiento que nosotros estamos brindando y que eso les conlleva a ellos también a un aprendizaje autónomo. Entonces me ha parecido pues muy interesante tener esas competencias comunicativas de nosotros como docentes hacia los estudiantes. Vale, profe, muchas gracias. Por aquí he anotado algunos aspectos. Ahorita los miramos de manera de recoger también los aportes de la profe María Fanny y la profe Mónica, y ya con esas 4 intervenciones pasamos, digamos, a mirar aspectos de detalle frente a la parte de evaluación ligada con la comunicación. Profe María Fanny. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Muy bien, profe. Bien. Ah, ok, bueno. Bueno, yo quiero contarles, pues esta semana fue nuestro inicio en forma de lo que era empezar estas clases bajo esta modalidad. Yo tenía mucha ansiedad, yo soy, no sé, yo soy muy emocionada, yo estaba muy emocionada, tenía mucha expectativa, me sentí como hace 20 años cuando fui la primera vez profesora desde lo presencial. Y yo me puse en la posición de mis estudiantes, tenía un grupo de primer semestre nocturno, 53 estudiantes, y tenía un segundo grupo con 18 estudiantes. Mi reto más grande, pues sin lugar a dudas, era el grupo de primer semestre. Entonces yo les mandé, inicialmente yo dije, no, yo quiero mandarles un video, hice el video donde los saludaba y se los quería enviar, pero me di cuenta que ese video era muy pesado, ellos también debían de haberme mandado un video, pero finalmente mandé un texto. Pero en el texto igual los felicitaba, les decía que era muy importante el logro que tenían, les hice una introducción frente a la situación actual y les mandé 3 videos, una película que se llama Una estrella en tu tierra, una conferencia de Mario Alberto Puig y un video de Adriana Macías. Son videos muy enfocados a la parte actitudinal, que para mí era un factor muy importante porque yo también lo he estado trabajando para este proceso. Y hice una ficha de caracterización porque para mí ese era digamos, el reto más grande, porque las condiciones de nuestro contexto en el norte del Cauca es muy diferente a la gente que está en la ciudad, aunque sabemos que también hay muchos estudiantes de Cali que tienen dificultades también por los territorios. Entonces, en la encuesta tenía un perfil de edad, si trabajaban, dónde trabajaban, si tenían conectividad, qué equipos contaban. Les preguntaba qué habían pensado de la situación del COVID y cuál era su expectativa frente a las clases. No todos los me enviaron, pero con el porcentaje tan grande que me enviaron, pues empecé ya a generarme una radiografía de mis estudiantes, encontrarme que 7 estudiantes no tenían ni computador ni un celular. Alguno me escribía que tenía que ir a una tienda y que le prestaban un equipo, otro me decía que la energía era hasta las 7 de la noche. Y que mi sensación era como de que interesante eso, pero el reto a que me tenía que definir mi propuesta inicial de que pensaba utilizar solo el campus, entonces también empezar a replantear mi estrategia pedagógica. El día de la clase se nos fueron las 3 horas, nos presentamos, se generó pues en el primer grupo de 53 estudiantes, chicos muy jóvenes, y pasó algo muy curioso porque yo les dije a ellos que yo quería que se presentaran y que colocaran la cámara, entonces dijeron que no, que es que no se habían cortado el pelo, que no sé qué. Entonces yo les dije, bueno muchachos, el ejercicio es que ustedes cuando vengan a sentarse estas 3 horas, imagínense que se tienen que ir para la universidad, no se me van a quedar ni en la sala, ni en el sofá, pero sentí que era muy importante, sentí que logré con ellos y creo que es muy importante en ese proceso como un enlace emocional, porque al final me escribieron, profe, muy agradable la charla, nos gustó,
Y sentí que esa parte a través de este contexto, porque ellos no son estudiantes que estaban preparados para este medio, era muy importante para los procesos a seguir. Mi planteamiento va a ser un proyecto para realizar. Hoy escuché una conferencia maravillosa de una profesora espectacular y me abrió muchas más cosas para hacer del trabajo. Y también yo lo planteo de esta manera. Hay veces los profesores en el modelo de la universidad hasta tradicional, hay veces tienen temor a hacer cambios. Yo normalmente he sido una profesora que rompo el paradigma y hay veces me dicen, ole, vos sos como escuelera con esas cosas, pero hoy descubrí que no, que uno puede llevar unas estrategias pedagógicas donde puede generar el aprendizaje a través del juego, a través de una dinámica, de un video. Entonces también es como a los profes que son tan radicales, porque ya hubo estudiantes que me dijeron, profes, que tenemos profesores que ya nos dijeron que solamente nos van a dejar 1 hora el taller y acá se puede ir la energía. Entonces han trasladado lo presencial solamente a lo virtual y siguen siendo con la rigidez. O sea, comprendo que hay que romper paradigmas. Para mí ha sido muy emocionante y la verdad sigo con muchos retos para hacer, porque sabemos que hay unas realidades a las que tenemos que nosotros como profesores, sobre todo, no regalar la materia, porque muchos estudiantes estaban con la preocupación de la calidad. Le dije, no, es también que ustedes se comprometan, pero uno también como profesor mirar esas realidades y hacer unas estrategias para facilitar el proceso. Y yo les dije, mi meta es que nadie pierda, que no pierda, no, que ningún estudiante me diga que se va a salir porque no tuvo una herramienta tecnológica para hacerlo. Entonces ahorita pienso adicionar, grabar mis clases desde el celular para aquellos que de pronto no tienen los instrumentos. Yo me voy a hacer en el ejercicio de llamar a estos 8 estudiantes para mirar qué estrategia vamos a realizar. Esa era mi aporte. Gracias, profe María Fanny. Profe Mónica. Buenas tardes a todos. Bueno, durante este tiempo con el diplomado he aprendido muchas cosas nuevas, me actualicé algunas cosas y conocí herramientas, pero ante todo, pues sí lo logré aplicar en mi curso, en uno de los cursos, un curso bastante complejo, que era un curso de relatividad y mecánica cuántica. Tenía pues la preocupación por el nivel del curso y creo que el punto de partida es una comunicación efectiva que tiene que ser amable con los estudiantes, cercana, así como el profesor Gilbert y la profesora Enida han estado pendientes de nosotros, aprendí mucho de ellos. Entonces, creo que dándole como al estudiante esa confianza, uno puede lograr que se autorregulen, que avancen, que puedan, digamos, colaborar entre ellos para salir adelante. Ahora, pues después de este diplomado, ya desde hace unas 2 semanas, estoy con un nuevo reto. También estoy aplicando lo del diplomado porque me ha tocado grabar unos laboratorios experimentales, pero no grabados así con el celular como yo hacía o con el computador, sino ya con un equipo de grabación, editados, como con un montón de cámaras, de luces. Eso ha sido tremendo, genera muchos nervios, pero digamos que ese material va a ser un material complementario a unos cursos que van a ser totalmente virtuales que están diseñando. En el diseño de esos cursos he encontrado que hay muchas cosas que uno no puede hacer como piensa o como cree que están bien. Entonces, de las cosas que he aprendido, hay unas cosas que no voy a poder utilizar porque hay unos formatos que llenar en los diseños microcurriculares, hay cosas establecidas por las instituciones. Entonces, también está ahí como la inteligencia de uno para adaptar lo que aprendió, darle prioridad a una comunicación con los estudiantes, a una buena formación, sin bajar la excelencia académica. Entonces yo creo que sí es un punto de partida, pero tenemos que seguir trabajando sobre eso y pues ha sido una gran oportunidad trabajar con ustedes y con los compañeros que han hecho aportes también valiosos en los foros. Eso es todo. Bueno, pues profes, creo que ya han dicho, hay como tres cosas grandes frente a la comunicación formativa, pues para darle preeminencia a esa de la formación. Está todo el grupo, digamos, de
investigadores que hablan de cómo esta comunicación formativa implica o da un valor a la interacción para esa afectividad, en el sentido de lo que ustedes han dicho, un factor significativo para la motivación a los aprendizajes. O sea, cuando el profesor Luis Alfredo, la profe María Fanny, la profe Mónica y la profe Andrea nos dicen, digamos, sobre todo hacen énfasis en la parte motivacional de los estudiantes, esta parte de la comunicación incide definitivamente en que el estudiante pueda tener unas motivaciones no solamente de carácter externo en cuanto a que se vinculó a la universidad, que hizo una inversión, sino también unas motivaciones que lo lleven ya más a trabajar como sus aprendizajes y a apropiar el conocimiento, a explorar, bueno, y a mirar a ver qué es lo que van a encontrar novedoso, nuevo, frente al conocimiento o lo que están trabajando en un área específica. Pero hay también como dos factores que son importantes en esto de la comunicación formativa, y tiene que ver con que sea un proceso y implique un nivel de intervención entre lo que el estudiante cree saber y los objetivos de aprendizaje o los saberes que de alguna manera se pretenden negociar o dialogar con ellos. Entonces, en ese sentido va más allá de la motivación en un proceso, digamos, continuo, largo. Hay un aspecto importante que los profesores señalaron, no de manera explícita, y tiene que ver, creo que la profe Mónica lo decía indirectamente, y es los tiempos que tenemos dentro de una construcción de un currículo. Pues ella se refería a un diseño sobre todo para mirar la parte evaluativa, pero también vale para la parte de comunicación. Y definitivamente pues hay un grupo grande. Yo me traje aquí una intervención, las palabras que hizo el profe Mario Aladín en uno de los foros, porque este es el otro grueso de la comunicación formativa, y es que tiene que ver con la transformación personal y colectiva en las prácticas que hacemos. Digamos, cómo se modifican los procesos de pensamiento y comportamiento. En el foro también el profe Luis Alfonso Chavarro en los distintos foros siempre ha hecho énfasis en esa parte, digamos, de cómo realmente logramos construir más allá de la cognición y de los procesos, a trabajar la parte actitudinal, que es un poco lo que nos decía la profe Fanny, que era como su preocupación fundamental. Entonces, esto de la comunicación formativa tiene como un hilo fuerte, que es el de la retroalimentación formativa, y yo lo puse aquí en pregunta. ¿Qué hace el estudiante con la retroalimentación? Digamos que habría que mirar ya esto ligado a la evaluación, porque ustedes saben, ¿sí?, cuando lo hacen, que a veces ustedes pueden hacer ciertas recomendaciones o sugerencias que importa también pues el contenido y la forma como se haga esa comunicación, esa interacción con el estudiante, y que puede pasar que el estudiante ni las ve, o que hace el estudiante, digamos, con 20 o 30 cosas que le decimos, o el nivel también, digamos, de precisión que tenemos al hacer la comunicación, la evaluación allí, la retroalimentación. Y ahorita vamos a un aspecto que tiene que ver con esto. Muchos de ustedes me colocaban en el foro pues que a algunos les gusta, digamos que en últimas estamos abocados en la evaluación a la parte de la calificación o de la nota, y eso de alguna manera pues es una restricción importante, digamos, en la evaluación formativa, pero también puede ser un valor potente para precisamente lograr esa evaluación que de todas maneras en el sistema lo tenemos que dar. Entonces, estas son como las
3 o 4 grandes cosas de comunicación formativa. Hay muchos otros aspectos, pero digamos que tiene que ver con esas 3 grandes cosas, que sea motivacional, que tiene que ser de alguna manera poder ayudar en la intervención de lo que, o de los conocimientos previos, o de lo que sabe el estudiante frente a lo que queremos que logre, y que de alguna manera pues tiene que lograrse una modificación en su pensamiento y en su comportamiento. Por lo menos ese es el nivel al que quisiéramos llegar. Este aspecto está ligado con el de la comunicación y la evaluación formativa. Igual aquí en el módulo 4 tuvimos, digamos, un momento para mirar estos 5 aspectos, digamos que son como, ayudan a la trazabilidad de 3 aspectos, la parte de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Y también tuvimos un momento para explorar ya aplicaciones mucho más específicas para la parte evaluativa, porque no necesariamente la misma aplicación tecnológica que nos sirve en la comunicación es la que nos sirve en la evaluación, pero sí la estrategia de la comunicación con la evaluación van ligadas. Y ahorita ustedes me van a decir si estoy equivocada en eso. Y también hicimos una encuesta, y aquí voy a ser un poco enfática, y es que la parte de transformación de la evaluación o de la evaluación formativa definitivamente tiene que ver con cambiar creencias que tenemos frente a los estudiantes. Por eso a mí me gusta mucho escuchar a los profesores desde su propia práctica de lo que les ha pasado en estos días y de mirar qué transformaciones han tenido, porque uno encuentra que así esté en un diseño ciertas cosas distintas en la evaluación. Algunos profesores siguen teniendo desconfianza frente a que el estudiante es capaz y autónomo para poder regular su aprendizaje. Hay generalizaciones también. Entonces, ahorita yo quisiera como escucharlos con relación a esta parte de la evaluación, que es uno de los procesos, parece un lugar común, pero realmente es así, es uno de los procesos más complejos. Quiero que miremos por qué esa complejidad, y también, digamos, en últimas, qué significa la evaluación formativa, más allá también de estos 7 u 8 aspectos que podamos tener acá en el sentido de la práctica concreta con los estudiantes, y cómo está ligado esto con la parte de comunicación o retroalimentación formativa. Entonces, pues quisiera escuchar intervenciones ya de otros profesores o también de los mismos sobre cuál es la lección aprendida que podría compartir. Y aquí vuelve y juega lo mismo, o sea, ¿qué hice yo en el diseño? ¿Qué es lo que yo estoy aplicando? ¿Cómo es que yo de alguna manera estaba evaluando? ¿Cuáles son los cambios? Y cuáles realmente las oportunidades que me brindó el diplomado para estos aspectos. O sea, realmente nosotros en el diplomado ofrecimos oportunidades de autoevaluación, realmente ofrecimos oportunidades de coevaluación. ¿Cómo fue, digamos, esas oportunidades que ofrecimos? Entonces, para que vayamos hilando, digamos, esa lección aprendida con lo que estamos viviendo en el diplomado, con el diseño que concretamos y también con la práctica que estamos proponiendo a los estudiantes, antes, ahora y después. Y realmente si hay una modificación de la creencia. Tal vez yo les podría proponer un ejercicio, y ya sé que hay algunas intervenciones que vienen en camino, y es allí, mientras un colega va hablando, tómese un tiempo y trate de asignarse una nota frente al diplomado. ¿Y por qué se asignaría esa nota a usted? Es que un proceso así muy rápido de autoevaluación. ¿Qué dirían también frente a ese ejercicio? Teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado de la evaluación formativa. Y les dejo por último
una cosa que yo sí creo que una oportunidad grande fue tener la posibilidad de tener notas cualitativas para este periodo del 2019 y el 2020. ¿Qué pasó por nuestras cabezas cuando estábamos trabajando o estamos integrando notas en el CIRA o estábamos pasando las notas con esto de API no aprobado? ¿Qué pensamos? Dejar notas de 4.5, 4.3, 4.1. Bueno, profes, los escucho. Conversemos. ¿Sí me escucharon? Sí, Aniel. Señora. No sé si alguien va a hablar. Mucho gusto. Soy Julián. Solicito la palabra. Dale, dale. Sí. Y bueno, apenas puedan me avisan. ¿Quién nos habla? Ernei López. Julián Profe Ortiz. Dale, ¿Sí? profe Ernei. Dale. Bueno, yo voy a... buenas tardes, primero que todo, y un buen viernes. Un poco escuchando las intervenciones y el propósito de la reunión, pues no dejo de pensar en el asunto del modelo presencial a este modelo, si se quiere, virtual, acompañado de nuevas tecnologías, ¿no? Y podría decir, digamos, que es como, a mí me cuesta pensar ese cambio, ¿sí? Me cuesta, no solamente por mí, digamos, porque es muy reciente y porque está acompañado de distintas situaciones, no solamente del diplomado, no solamente de los cursos que traíamos presenciales, no solamente el asunto del coronavirus, sino también la otra persona, los otros, que son mis estudiantes. O sea, colocarme en el lugar de ellos, que también están viviendo el mismo proceso que tan traumático les resulta. Y pues se los dije a mis estudiantes de la universidad pública y de la universidad privada, donde tengo unos 3 cursos. Le dije, el curso no tiene que dejar, digamos, de plantearnos retos, cambios, y no podemos dejar de ser, en términos de nuestro papel como profesores, terapeutas de este momento que estamos viviendo. Hago este marco, esta introducción, ¿por qué razón? Porque, pues ya lo dijeron, algunos profesores siguen más o menos con la misma estructura que traían de lo presencial a lo virtual. Yo creo que ese cambio también tiene que ver cómo transformo la idea de evaluación que traía. Para el caso mío, digamos, 3 momentos: un momento de evaluación individual, un momento de evaluación de trabajo en grupo y un momento síntesis del proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo transformo esta forma de evaluar y digamos, las convenciones que utilizo para ello, ¿no? La nota o las letras en ese momento? Pues me parece importante es cómo ellos reaccionan en grupo y cómo reaccionan individualmente. Para ninguno de nosotros como profesores es un secreto que hay estudiantes que pues tienen liderazgo, que tienen una fluidez para participar, que tienen unos conocimientos y un interés por los cursos en determinado momento, o no interés. Entonces creo que eso, esa evidencia que trae, no deja de expresarse ahora que estamos en esta realidad atípica, ¿no? Entonces, lograr captar, digamos, esos cambios, pero también por qué el estudiante no se expresa de la manera que se expresa, por ejemplo, generalmente una minoría que está participando, que está comentando, que está proponiendo. Entonces me parece que ese grupo de estudiantes que queda
como en silencio, por utilizar un término, entre comillas, en silencio en la red, cómo motivarlos, cómo activarles. Y pues he creado estrategias, ¿no? En términos de lo que he aprendido en el diplomado, que tiene que ver con propuestas audiovisuales, con propuestas, digamos, de intervención desde los grupos y que puedan expresar algunos puntos de vista, liderando el grupo al cual pertenecen a partir de una temática y cómo nos podemos evaluar entre los distintos grupos que hemos conformado. Y finalmente, pues, el curso hace una síntesis que solicita una evaluación y valoración por parte de ellos, así que es una autoevaluación de sus intervenciones, de su trabajo durante el semestre, y pues un punto de vista crítico para poder mejorar en lo que tiene que ver con el siguiente semestre, pensando que pues ya no se encontrarán conmigo, sino pues en otros cursos. Ese sería como mi comentario, profesores y profesoras, y en particular. Gracias. Gracias, profe Ernei, gracias. Gilbert, ¿cómo es el uso de la palabra? Cuando el profe Ernei iba a hablar, yo alcancé a escuchar un profe también que iba a intervenir. No alcancé a tomar el nombre del profe, pero de los profes que sí que escribieron, entonces tengo a María Fanny y al profe Alfonso Chavarro. Venga, entonces antes de la profe María Fanny, ¿quién era el que iba a intervenir antes del profe Ernei? Ahora yo. ¿El profe Julián? Sí, sí. Listo. ¿Ahí me escuchan? Lejitos. Lejitos, bueno, vamos a ver si lo ponemos mejor. No, ya mejoró. ¿Ya mejoró? ¿Quién está hablando? Perdón. El profe Julián Andrés Ortiz. Tu apellido, Julián. Dale, profe Julián. Julián Andrés Ortiz. Ya. Bueno, no, la verdad es, pues llevo un proceso relativamente nuevo dentro del tema de la universidad. Llevo aproximadamente 5 años como docente. Empecé pues mi proceso allá como estudiante de la maestría de administración en Tuluá. Pero pues a mí la verdad este tema tecnológico me ha gustado mucho. Cuando pude ingresar al diplomado, me encontré con una serie de situaciones supremamente interesantes, las cuales pues puedo adoptar eficientemente, y creo que las clases que hemos dado hasta la fecha de manera virtual y las cuales yo les puedo dar, no es una cosa diferente, totalmente diferente a lo que es un tema presencial. En ese orden de ideas, si hablamos más todavía de la parte evaluativa, pues entendí también dentro de ese proceso que la forma de evaluar, gracias a todo lo que leí, porque me leí con detalle cada uno de los documentos que formaron parte de todo este proceso, muy juiciosamente, y entendí que el proceso de evaluación aquí en un ambiente de formativo, pues no es un tema tan lineal como lo pudiera ser en la parte presencial. Digamos que es un tema más holístico, donde no evalúas tú solamente al estudiante, y eso lo entendí desde una perspectiva netamente teórica, sino también práctica, participativa, colaborativa, donde la evaluación comprende un conjunto de tareas, situaciones, así como también retroalimentación, que eso me parece supremamente enriquecedor, porque digamos que en alguna medida esto hace que nos esforcemos más, porque al ser un proceso evaluativo recíproco, donde no solamente evaluamos al estudiante, sino que el estudiante también evalúa a nosotros, y el resultado de ese aprendizaje depende de esa construcción colectiva de conocimiento, pues digamos que nos compromete aún mucho más. Cuando abrimos un foro, por ejemplo, ahorita en una de mis clases, monté un foro y comencé a leer la intervención de ellos, las retroalimentaciones que hacen a sus compañeros. Ellos esperan, por ejemplo, en este caso también que haya una retroalimentación de parte del docente, y cuando tuvimos ese ejercicio y nos encontramos nuevamente, ellos me dijeron: profe, la verdad no creímos que usted nos fuera a revisar cada una de los comentarios
que se respondía personalizadamente tal cual como lo hacían ustedes, que eso me pareció muy lindo cuando la profesora Nido, el profesor Gilbert se tomaban el trabajo de contestar un comentario en el foro, pues digamos, eso a ellos los motiva mucho. Entonces todo ese proceso de entendimiento de cómo evalúa uno en el nivel virtual, pues hace que haya un mayor compromiso y una calificación más acertada a la realidad, si evaluamos pues el punto de vista de ese proceso de evaluación recíproco, cíclico, constante, motivador, y donde la comunicación realmente juega un papel fundamental para entender qué es lo que está pasando. Entonces, en ese sentido siento que he ganado muchísimo. Créanme que lo que he aprendido, lo que me ha servido en todo este diseño de mis clases ha sido una locura. De hecho, he podido montar algunas cosas que creí que no iba a poder hacerlas, porque en ocasiones tiendo a ser más bien tímido en algunos aspectos, pero créanme que esto que he aprendido ahorita, gracias a ustedes, a los profes que estuvieron ahí, a todos los que nos colaboraron para salir en esto, ha sido supremamente enriquecedor. Y digamos que esto que estamos haciendo ahorita, que también es un tema de evaluación, que forma parte de todo este tema de la evaluación, pues digamos que también me sigue pareciendo aún mucho más correcto lo que tenemos planeado, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer próximamente cuando estemos finalizando las clases, y es algo tan importante como obtener ese feedback de lo que fue todo el proceso. Entonces, muchas gracias por la intervención, saludo a todos los profes, éxitos en este semestre que está empezando, y al profe Gilbert y a la profesora Nid, enormemente les agradezco tan bonita labor que han hecho. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profe Julián. Gracias por la intervención, por los aportes y por lo que nos ha contado de su experiencia con los estudiantes. Profe María Pani. Hola. Dale, sí, hola. La escuchamos. Hola, profe. Bueno, digamos algo muy importante que quiero comentarles frente a la parte de la evaluación es que yo desde hace 2 años implementé algo de que los estudiantes podían sacar los cuadernos, porque yo veía que la preocupación del estudiante era aprenderse las cosas de memoria, porque me expresaban pues que muchas veces los profesores les preguntaban las cosas de memoria y que era por selección múltiple, que el profesor pidiera que el texto fuera tal como lo habían explicado. Entonces, yo normalmente hago más estudio de casos dentro de los parciales. Y dije, bueno, si el ejercicio es tanto la memoria, saquen los cuadernos. Y la primera vez que lo hice, todo el mundo perdió el examen. Conclusión, el estudiante no se aprende ese conocimiento en el saber hacer o en el análisis. Con base en eso, ahorita, en el ejercicio que estoy haciendo, lo virtual, yo no voy a tener ninguna evaluación numérica de un examen. Vamos a trabajar con un proyecto, pero digamos que en el proyecto y el saber hacer van a poder aplicar todas las conceptualizaciones y el desarrollo que van a hacer. Entonces yo pienso que el ejercicio en el que yo me puse a pensar qué era lo que yo le evaluaba al estudiante, era realmente que al final el estudiante, como pasa cuando un profesor le dice al estudiante, tiene que aprenderse una fórmula de memoria. Sí, en el caso de nosotros, que es una materia de administración de empresas, él tiene que ser un tomador de decisiones con el dato, pues igual ese es el ejercicio que yo hago. O sea, el estudiante tiene que ser en una situación, cómo lo utiliza. Entonces, digamos que en el caso particular de mis cátedras, el ejercicio me va a permitir mucho, y prácticamente que el 60% de la nota va a ser un trabajo con un proyecto, y lo vamos a hacer con un enfoque social, aprovechando las herramientas virtuales. Sin lugar a dudas, yo les quiero decir que para mí este diplomado me ha servido muchísimo. El primer día de la clase, yo les pasé a ellos una laminilla donde les quise explicar qué significaba esto de los ambientes virtuales de aprendizaje, cuál era el rol del profesor, cuál era el rol del acompañamiento, del compromiso, también cómo explicarles a ellos que entendieran cómo era que nosotros teníamos que entender esa parte importante de esto algo nuevo que no estaban ellos preparados ni nosotros para ello. Ese es mi aporte, profes, y muchísimas gracias a la profe y al profe Gilbert, que sin lugar a dudas, haber tomado este diplomado en este momento ha sido lo mejor, y siempre han tenido la disposición, sobre todo en el caso particular mío que yo les expresé. Yo casi no usaba el campus virtual, ha sido un ejercicio, como le digo yo a mis compañeros,
toda esa sobrecapacitación que hemos tenido, lo que nos favorecía a los de las sedes regionales es solamente se aprende si usted empieza a cacharrearlo. No es que usted puede ir a 15 conferencias, pero si usted no se va en el ejercicio del computador, no hace nada en cada. Entonces, para mí ha sido muy importante porque me tocó cambiar el chip mental a lo que no me gustaba y ahorita, pues la verdad, lo he disfrutado, me ha gustado el ejercicio de terminar mi clase y estar aquí y seguir en mi casa. Pues no me ha molestado, ha sido algo diferente. Muchas gracias, profes. A usted, profe María Fanny, pues yo ahorita miramos, pero si hay algo que le destaqué en una videoconferencia anterior y ahora con sus intervenciones es precisamente la oportunidad que usted se ha dado de, pues como de remirar ciertas cosas, ¿no? O sea, yo se lo he dicho, hay las intervenciones que nos hacía frente en los primeros módulos, frente a las intervenciones, uno dice, pues realmente allí hubo digamos, una mirada, una reconfiguración, unas apuestas y también pues como una valoración de las creencias. Entonces, pues eso sí, siempre se lo quiero reconocer. Profe Alfonso Chavarro, profe Luis Alfonso Chavarro. Sí, buenas tardes. Saludos a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien, profe. Bueno. Muy bien, pues primero felicitarlos porque pues realmente esto ha sido un ejercicio muy reflexivo de pues replantearnos, pues no a manera de polarización, porque no me gusta polarizar la educación presencial con la educación virtual, sino digamos como una cuestión más reflexiva, porque pues muchas cosas que se hacen en la presencialidad curiosamente a veces no las vemos, y en este caso lo virtual nos hace objetivar ciertas cosas que estaban implícitas un poco en la presencialidad, y eso es importante, ¿no? Entonces esa objetividad nos ayuda a una mayor precisión. En cuanto a la evaluación, pues yo creo que en mi caso depende de la comunicación, porque lo que pues en este poco tiempo que llevamos que tuvimos que terminar el semestre y ahora empezando otro semestre, pues básicamente descubrimos que, en el caso mío descubro que ciertas formas de evaluación realmente son un poquito pensadas solo desde el lugar del profesor, no desde el lugar del estudiante. En ese sentido, pues esta experiencia ha sido interesante, porque por ejemplo, una actividad que yo tenía de evaluar periódicamente como las reseñas, aquí me han parecido un poco improcedentes y las he sustituido por unos talleres mucho más precisos que se pueden obviamente que dan muchos elementos para la retroalimentación en la clase. Lo otro es que pues el mismo parcial que yo lo tenía como una entrevista, acá se me ha hecho más difícil, porque pues, obviamente por el número de estudiantes también. Entonces, curiosamente descubrí que aquí podría tener más retroalimentación y poder medir la participación de la gente, digamos, mostrando no solo sus puntos de vista, desde la percepción, sino, digamos, el conocimiento que sea, digamos, apropiado, digamos, de algún tema. Entonces, nos replantea algunas formas que uno tenía como fijas en la presencialidad de evaluar, aquí se vuelven un poquito más diferentes. Estoy pensando mucho en evaluar a través del debate, de la deliberación, de actividades que sean muy interactivas, incluso las mismas exposiciones. Pues tuve que, algunos estudiantes me demostraron habilidades para hacer videos, entonces optamos porque pueden hacer videos ya obviamente editados, con una duración de 8 minutos, yo les he dicho que un video de más de 8 minutos es muy complicado. Entonces hemos visto que se pueden ellos expresar otras habilidades, capacidades que tenían ahí, y que no necesariamente se remiten a una presentación directa o ingenua del tema, sino con mayor, digamos, capacidad de indagar otras fuentes, incluso retomando fuentes secundarias de otros videos o de otros textos. Entonces todo eso le va dando enorme riqueza y, digamos, también facilita, digamos, igualmente, como siempre digo, la comunicación,
en este caso la interacción, porque cada vez se participa más y se participa más, obviamente, la evaluación cobra otro sentido, porque me muestra de que yo diría que hay una proporcionalidad entre cómo mirar la retroalimentación, y obviamente pues ahí ya quedaría un poquito de mirar es la calidad de la retroalimentación que hace el estudiante respecto a lo que se plantea, y en ese sentido entonces me parece que la evaluación está absolutamente atravesada por estas formas novedosas de comunicación y que permite cosas que antes no se daban, como por ejemplo el hecho de que todo el mundo participara en una clase, que lo que en una sesión presencial pues era algo mucho más difícil y tal vez de pronto el mismo control de la mirada hacía que no se diese la participación de muchos integrantes estudiantes. Ahora sí se está logrando. Entonces, hay una cantidad de cosas que van ahí ligadas a la relación comunicación-evaluación que es importante, y me parece que fue importante evaluar esta unidad de los dos componentes en un solo módulo, porque nos ayudó a mirar esa interacción, ¿no? esa retroalimentación entre lo comunicativo y propiamente lo evaluativo. Sí, muy bien. Vale, profe Luis Alfonso, ¿alguna otra intervención por allí pendiente? Habíamos cerrado el ciclo de los turnos hasta allí, Enid. Ahí te llamo la sí, atención, faltan ya 4 minutos para las 3 de la tarde. Bueno, pues, profes, hay varios aspectos que los profesores mencionan y me quedo con varios de ellos. Voy a destacar aquel que decía el profe Erney frente a activar a aquellos estudiantes que de alguna manera no son tan participativos en un encuentro sincrónico. Entonces aquí vuelve a lo mismo, la evaluación formativa implica un proceso, como lo decía el profe Chavarro, distintas formas de comunicación. Entonces, por lo menos el profe Julián va a encontrar que algunos son muy participativos en el foro que les ha propuesto, otros más en una videoconferencia, ¿cierto? Pero incluso otros que a veces son más precisos o no participan en un foro o en la videoconferencia, en sus entregas, en sus distintas entregas durante el proceso, pueden lograr captar la atención de uno como profesor porque aterrizan de una forma brillante todas estas intervenciones o todas estas conceptualizaciones, incluso todos estos procedimientos que a veces conversamos en estos foros o conversamos de pronto en una videoconferencia. Entonces, ahí hay varios aspectos por trabajar y es que definitivamente un aspecto que se liga y se cohesiona es el aspecto metodológico. Entonces, por lo menos lo que nos hablaba la profe Andrea, no me acuerdo bien si era la profe María Fanny, de encontrar unas nuevas formas de trabajar la evaluación ligado a la parte de la metodología. Y es un ejemplo muy sencillo, digamos, si yo propongo una metodología de aprendizaje basado en casos, pues yo como que al final no puedo decir que la evaluación va a ser 4 preguntas, ¿no? Porque se supone que la evaluación va ligada a todo ese planteamiento de caso, igual si utilizamos la gamificación. Entonces, por eso, de alguna manera, siempre el llamado era, por favor, mire estos aspectos de manera cohesionada y trate de volverlos o reflejarlos en su diseño formativo de esa manera. Entonces, podríamos decir que crear una cultura de la evaluación implica cambiar formas, pero no solamente formas evaluativas, sino también formas de cómo enseñamos. Y hoy ha sido una revelación encontrar que definitivamente el poder tener la experiencia que hemos tenido con la contingencia, pues nos ha llevado a replantearnos también formas de trabajar estos procesos de enseñanza, darle mayor preponderancia al papel del estudiante y
y mirar que hay que poner como oportunidades, o que la evaluación formativa sea una oportunidad para que ellos muestren sus saberes, visibilicen sus logros. Por eso lo de la retroalimentación es tan importante, porque a veces no basta con que uno le ponga un 5 o excelente o muy brillante su intervención, pero porque es brillante su intervención, o porque tiene que mejorar, o la próxima vez debes mejorar esto. O sea, eso implica unos tiempos y hay que tomarlos en cuenta. Pero la comunicación formativa y la evaluación formativa tienen que ver con tomarse esos tiempos. Por lo tanto, en ese sentido hay que mirar el tipo de las actividades, y también hay que mirar, digamos, la misma metodología y las aplicaciones. Digamos, eso todo está correlacionado, porque a veces también hay formas creativas. Yo recuerdo, no sé si el profe Silvio está por allí, digamos, en el diseño que él me planteaba, yo siempre le hacía una sugerencia, y es, profe, todo esto que usted pide sí se lo van a poder hacer. Y yo creo que sí, debe ser que ya lo ha implementado, porque él lo mantuvo hasta el final. Pero él da múltiples oportunidades de creación en diferentes formas, con diferentes aplicaciones, y era un proceso de evaluación y de feedback muy rico el que les propone a los estudiantes. Y a varios de ustedes, lo que les hemos dicho, tanto Gilbert como yo, es que a la hora de implementar, digamos, estos cambios o reconfiguraciones, pues ustedes ya empiecen a hacer registros y a sistematizar un poco estas experiencias para que sirvan de referente para otros colegas. La autoevaluación no puede ser tampoco al final. Cuando yo les digo a ustedes, a ver, tómense en un minutico y piensen a ver qué nota les daría y que por qué. Y ustedes no me dijeron nada de eso, porque es que yo no les puedo proponer una autoevaluación a último momento de esta manera. Yo tengo que proponerle una autoevaluación con unos criterios y mirar esos criterios usted cómo marchó. Y además esos criterios tienen que estar, como ustedes mismos lo han expresado en sus diseños, desde el inicio, visibles. Pues yo no puedo decir, ay, bueno, en un minutico dígame cómo usted, qué nota se pone, y por qué pone 3 o por qué pone 5, ¿no? Porque implica también otra serie de variables allí. Ustedes estuvieron a veces algunos muy intervenidos en un primer momento, después estuvieron un poco más tranquilos, y ahorita están empezando con sus estudiantes. Entonces también uno tiene que tener en cuenta como esa, digamos, esos 3 o esos tiempos, o esos 3 o 4 meses que están los estudiantes con nosotros. La idea también es que el estudiante sea él el que pueda reconocer y monitorear sus fortalezas y debilidades. Entonces, que no esperen tanto que uno les diga, ah, mire, esto lo debemos, sino que uno pueda coger una evaluación como estudiante, y uno pueda evaluarla antes de esperar que el profesor le diga y le señale estos aspectos. Pero todo eso tiene que ver con crear una cultura de la evaluación que, como decía la profe María Fanny, no estamos tan acostumbrados, y que incluso algunos somatizan todavía. Y eso tampoco es nada nuevo en la literatura sobre evaluación. Ustedes saben que hay estudiantes que aún en día todavía siguen temiendo procesos evaluativos orales, ¿no? Y cómo los manejan, cómo los regulan. Entonces, digamos, todas esas variables habría que mirar cómo se tienen en cuenta, de manera de que la evaluación sea, pues, como también más impacte más en la mejora de los aprendizajes, más que en lo de la nota. También el otro aspecto que habría que mirar allí es como saber dónde y cuándo se evalúa, ¿no? También aquí hay una diapositiva, esta imagencita que todos ya conocemos, y ya con esto ya les voy a dar la palabra para que vamos cerrando, y es
que nosotros como profesores a veces utilizamos el mismo instrumento para todos. Ustedes saben que nosotros a veces elaboramos instrumentos, pero resulta que hay estudiantes, como lo decíamos, que a veces pueden evidenciar más sus logros a través de una interacción oral o un foro que no es oral sino asincrónico, o pueden de alguna manera dar cuenta a través de un juego, o sea, esos son procesos que hay que mirar. Pero entonces, ¿cómo hacemos para llegar a un nivel de evaluación de detalle si tenemos 50 estudiantes, si tenemos 40 estudiantes, incluso si ya tenemos 30? Yo creo que el profesor Luis Alfonso nos ha dado algunas pistas y bueno, algunos diseños han estado pues muy bien y otros, y vuelvo al mismo, aún digamos hay que cambiar ciertas concesiones frente a los estudiantes. O sea, hay profesores todavía que siguen pensando que ellos, pues como una desconfianza allí que puede ser válida, pero pues que uno no puede generalizar y que tal vez sea el profesor el que tiene que encontrar maneras y formas para que el estudiante pues se apropie de su proceso de aprendizaje y por lo tanto también de su proceso de qué va ganando y de reconocer, digamos, por qué es que le va mal, qué es lo que hace bien y qué es lo que no hace bien. Y eso toma unos tiempos definitivamente. Esto está todo por hacerse porque yo pienso que no es tan fácil crear una cultura de evaluación. Los estudiantes de todas maneras sacan excusas siempre cuando se les va a hacer evaluación, algunos, pero no tiene que ver tanto con que no estudien, sino es, digamos, todo lo que es el imaginario frente a la evaluación, que implica de todas maneras una sanción social, porque pues de todas maneras usted te tiene que poner una nota al estudiante y eso pues sí, con eso sí no podemos, digamos, lidiar. Ahí en ese sentido, pues lo que les decía, reconfigurar las prácticas evaluativas y que sean, digamos, todo este trabajo de una evaluación situada, también auténtica, que no se vaya solamente a conocimientos declarativos, que es un poco también lo que hacemos a veces en los formularios, sino también que podamos mostrar, digamos, transformación de comportamientos y actitudes. Y pues ya finalizando esto de la cultura evaluativa, que creo que la mayoría de ustedes lo proponen, y es estar atento a qué es lo que dicen los estudiantes de la evaluación que yo les propongo y qué tan dispuesto estoy yo a cambiar esas formas de evaluación y cuáles son esas oportunidades para mejorar mi práctica evaluativa. Realmente qué tengo que cambiar. Allí hay unas discusiones largas, muchos de ustedes todavía consideran que la evaluación es objetiva, eso es todo un tema de discusión. Pero realmente la evaluación tiene unos altos índices de subjetividad porque también depende de los tiempos y los momentos en que nosotros evaluamos, las creencias que tenemos sobre los estudiantes, pero también las creencias que tenemos sobre un estudiante particular en el proceso. Bueno, pues dicho esto, les voy a abrir el micrófono para mirar cuáles son como las últimas consideraciones que tienen. No sin antes decirles que en el módulo 4 y en el link que les he mandado hay una evaluación final del proceso de formación, que es como una evaluación más formal que vamos a analizar a través de un formulario y que nos ha servido mucho para ir integrando mejoras en el diplomado. Esa evaluación, pues nosotros la sistematizamos, pero igual, pues además de lo que hemos escuchado aquí, ustedes cada uno, si tiene alguna sugerencia o observación de manera precisa a Gilbert, a mí o a alguno de los dos, con mucho gusto, pues estamos muy atentos, de eso se trata, digamos, de esa mejora continua. Tenemos una semana más para poner al día los pendientes, creo que nos vamos hasta el otro viernes o sábado, de manera que podamos entregar las constancias ya, que hay que de alguna manera recoger pues toda la parte estadística de los procesos evaluativos que tenemos
para entregar constancias del 29 a junio, 3 de julio, del 29 de junio al 3 de julio. Y para eso, Gilbert, yo no sé si hay alguna otra sugerencia, creo que van a llenar un formato o ya lo tienes lleno, Gilbert. No, el documento ya se liberó hace más de 2 semanas y se validaron los datos con los números de cédula y la ortografía con los nombres y ese tipo de cosas. Ya tenemos el documento pues consolidado, ya nos faltan detalles que tienen que ver con lo que hagamos esta semana. En el chat el profe Mario tiene una pregunta y también el profe Silvio quiere intervenir. Para la pregunta que hacía la profesora Mónica, sí, nosotros vamos a compartir la presentación y también la grabación del encuentro, más ratito. Vale, profes, entonces, profe Mario Alain, dale, y el profe Silvio, y si hay alguna otra intervención, yo sé que son las 3:10, pero no importa, quedémonos hasta las 3:15 o 3:20, porque pues ya esta es como de nuestras oportunidades juntos para conversar. Ya vamos a seguir hablando cada uno con los colegas que conozcamos, pero pues bueno, démonos estos 5 minuticos o 10 minuticos más y cerremos. Profes, ahorita sí ustedes, y quien quiera abrir la cámara, por favor la abre para verlos. Pues para no ver solamente fotos allí. Dale, profe Mario. Bueno, primero darle mis más sinceras felicitaciones y agradecerles porque me mantuvieron y todavía me mantienen muy motivado porque creo que voy a dar el salto gigante en el área que me corresponde a mí, que es en medicina, y el curso que yo tengo a cargo, que es un curso de trauma, lo voy a hacer de forma virtual. Pero yo sí quería preguntarles una cosita así respecto, yo lo comenté en el muro, para mí la evaluación siempre ha sido el talón de Aquiles, y si hiciéramos una encuesta en medicina, es bien difícil porque creo que se le ha dado, es como lo último, al fin y al cabo en el sílabus es lo último que aparece, y creo que nunca le hemos dado la importancia que se merece. En alguna ocasión que nosotros que recibimos docencia universitaria en medicina, la evaluación, había alguien que decía en medicina o es 0 o es 5, porque nosotros estamos hablando a veces es de vidas, y un error médico se convierte en una muerte, o es 0 o es 5, decía alguien, hablándolo desde el punto de vista cuantitativo, o se sacó 0 y se perdió, o se sacó 5 y pasó. Entonces, bueno, son cosas un poco rígidas, ¿no? Hay espacios para la rigidez y espacios para la flexibilidad. Pero sí quisiera preguntarles cuál es la experiencia de ustedes en la evaluación, lo veo en este sentido, en los cursos que son virtuales, donde, por ejemplo, como este, que es la motivación de uno, versus esos cursos que son parte de un programa en los cuales el estudiante los debe hacer, o más aún, los tiene que hacer. ¿Cuál ha sido esa experiencia en la evaluación? Así como a grandes rasgos, los que son por motivación propia versus los que son por obligación. Gracias. Y nuevamente gracias por todo lo que nos han ofrecido y lo que hemos aprendido. Dale, profe Silvio. No sé si contestamos la pregunta del profe Mario. ¿Algún profesor quiere ayudarnos con esa respuesta? ¿O? De pronto lo que pueda aportarle le pueda dar alguna respuesta. Dale, profe Silvio. Pues también sumándome a lo que acaba de mencionar el profe Alain, un agradecimiento por el espacio muy enriquecedor, muy oportuno. Yo creo que los que estamos viendo lo matriculamos o lo escogimos ver en este semestre fue muy oportuno dadas las condiciones. Y yo tengo algo de pronto que mencionar en torno a la evaluación y a cómo se debe pensar, digamos, los cursos que se trabajan con herramientas tecnológicas. Y uno es que, digamos, estos espacios mediados por la virtualidad le permiten a uno, le podrían permitir si uno quiere, que es lo que yo pronto me puse como tarea y lo materialicé en los cursos de este semestre, es evaluar sin darse cuenta que está siendo evaluado.
porque lo que tú decías ahora es cuando uno lo está midiendo, muchas veces uno se siente un tanto presionado. Y esto se puede lograr a partir de la transformación de los contenidos en los objetivos de aprendizaje, que es también lo que vimos a lo largo del diplomado, y algo que yo hice muchísimo énfasis en los trabajos los deportes. Y es que cuando nosotros pensamos en objetivos de aprendizaje, otra lógica que desliga la actividad de aprendizaje de la medición, de los contenidos que se pueden basar. Los contenidos como los parciales, la evaluación como los parciales y los talleres, que muchas veces los estudiantes en la presencialidad a veces hasta pagan por hacerlos a un amigo, y uno también queda sin saber bien qué es lo que sucedió. Espérate, mi amor. Entonces, ahí lo que uno hace es que el estudiante tenga la posibilidad de pensarse el proceso a partir de unas actividades. Yo lo que hice, que tú mencionabas, que le ponía bastantes herramientas, era precisamente para... Hay estudiantes que, digamos, en el muro, digamos, del campus, yo lo trasladé al Padlet. En el Padlet a mí me da la posibilidad también de puntuar o de poner 5 estrellas, y yo decidí poner 5 estrellas para que ellos se calificaran, y a partir de eso hacer que ellos coevalúen sin que se den, digamos, cuenta tan de frente que están siendo partícipes de la evaluación del curso, digamos, de sus compañeros y de ellos mismos. Eso complementa, por un lado, la evaluación que uno realiza, y saqué del sistema la idea de los talleres y de los parciales, porque para estos casos yo creo que no sirven, porque así como están ahora trabajando el tema desde sus casas, muchos pueden hacer consulta también a partir de la herramienta y responderlos fácilmente sin ningún lío, y no hay un compromiso realmente frente digamos, al resultado. Y lo que hice fue, con esas actividades, plantearles de pronto, con el uso de herramientas, crear afiches o pósters, por ejemplo, unas líneas de tiempo y unas infografías, que eso da cuenta de cómo ellos procesan la información y les da, yo creo que un resultado mucho más enriquecedor para ellos, para su experiencia, que le aporta también a otros cursos, y que para nosotros también como docentes no se va a volver tan monótono, ¿no? Y podemos encontrar más valor para poder emitir una calificación. Creo que ese podría ser el aporte, y también agradecerles y pues aplaudir que están realizando, y esa tarea tan maravillosa que echaron al hombro, y que ahora pues nos están sumando a nosotros también como parte del ejercicio. A mí ya ahorita, al inicio del semestre, casi que capacitaba a docentes de trabajo social de la sede. Les he dado capacitación de uso de herramientas y de diseño digamos, de actividades de aprendizaje. Entonces, muy agradecido, y pues no tendría más que decir, sino que mis mejores deseos. Bueno, pues, profes, bueno, no sé si Gilbert quiere responder al profe Mario Alain, pero bueno, yo creo que no es una respuesta fácil. Creo que usted de alguna manera lo responde. Uno tiene que, digamos, la misma universidad nos invita de manera intencional a tratar de ser más flexibles, a mirar, digamos, distintas formas de evaluar, distintas formas de enseñar. Y tal vez lo que yo les decía, o sea, qué tan dispuestos estamos nosotros en el mismo foro, qué tan dispuestas estamos nosotros a aceptar que la nota evaluativa que disponga el estudiante sea la que es, pero no así de manera
arbitraria, sino que pueda dar cuenta de ese proceso de autoevaluación. Entonces creo que sí, claro, el profe Silvio nos responde formas, lo que nos cuenta del padre, y pues, pero sin embargo, o sea, ¿cómo hacemos? Que usted también lo responde allí mismo, profe Mario Alain, y algunas intervenciones de los foros también lo responden, aunque sea de manera implícita, y es que la autoevaluación tiene que ir más allá de poner unas rúbricas o de que los estudiantes conozcan unos criterios de evaluación, porque tiene que ver también, pues yo no sé, no es un 0 o un 5, la vida no es así, la medicina tampoco es así, usted que es médico pues me podría refutar eso, pero digamos la vida no es blanca o negra, o sea, la vida está llena de matices, y también estos procesos de evaluación tienen que hacer ver esos matices que hay en la misma complejidad pues que tenemos frente a una profesión o una disciplina determinada. Ya les digo, nosotros no nos podemos salir de unos criterios de dar una nota evaluativa, pero ustedes saben que siempre hemos quedado en la duda como profesores si al estudiante que le pusimos, o sea, cuál es el criterio para ponerle a uno 4.6 y al otro 4.5, aún así la tengamos en la rúbrica. O sea, la evaluación siempre nos pone en cuestión. Y el otro asunto aquí que el propio Mario Alain me hizo pensar cuando estaba leyendo esa intervención de él, y es tal vez si el diseño, aunque nosotros la evaluación la vemos como una actividad de aprendizaje, y sabemos que en el diplomado hemos hablado de que las actividades de aprendizaje son como la médula, digamos, de todo el diseño formativo, si ese no sería el campo más fuerte para trabajar. Si mirar cómo evaluamos, cuáles son las actividades que van a ser evaluables, las vamos a tener en cuenta, digamos, para trabajar la parte del diseño. Esos son aspectos que tendríamos que mirar, revisar. En términos generales, pues la evaluación siempre tiene que ser una oportunidad pues, para que ellos puedan reconocer sus logros, sus aprendizajes, la autonomía. Y en ese sentido, esta es la premisa con la que nosotros trabajamos el diplomado, y es: los estudiantes tienen ciertos grados de autonomía, pero tenemos que ayudarles a fomentar esa autonomía, y parte de la autonomía es la autoevaluación, saber qué es lo que aprende, cómo lo aprende y para qué lo aprende, y todo lo que tiene que ver con la formación integral. Digamos, esos son procesos de tipo metacognitivo que son importantes, digamos, en el aprendizaje, en todos los niveles, pero aún más en un nivel de educación superior. Sí, entonces, pues no lo sé. Gilbert, si quieres agregar algo, pero pues nos quedan muchas inquietudes, y eso está bien, porque por fortuna, pues respuestas certezas no tenemos, pero sí la certeza es que hay que de alguna manera reconfigurar esas prácticas evaluativas. Por eso me alegra mucho lo que nos dice el profe Silvio, que abandonó los parciales. De verdad que sí. Bueno, profe Gilbert. Pues lo que considero de pronto como diferente que podría aportar a partir de los comentarios del profe Silvio, de la profe Nid, pues es un mensaje para poder señalar que nos han metido un cuento en la cabeza, que hay un modelo de evaluación. Yo entiendo que hay un sistema de evaluación que tiene la universidad, pero el hecho de estar hablando de prácticas de profesores, o estamos hablando de prácticas de enseñanza, pues hay una diversidad allí interesante que determina unas necesidades particulares en las estrategias de evaluación. El mensaje allí es que probablemente la respuesta para las preguntas que pueda tener cada uno desde su práctica, pues difícilmente las van a encontrar muy acordes a lo que cada uno está viviendo con sus cursos, con sus condiciones en el contexto, cantidad de estudiantes, un currículo bastante rígido. Sin embargo, algo que creemos que se debe resaltar es, primero, los acuerdos iniciales que se puedan hacer con el grupo de estudiantes. Creo que empezar a abrir ese tipo de espacios para poder flexibilizar el tipo de actividades y de recursos que van a mediar en el aprendizaje
es una entrada para poder responder esa pregunta desde la práctica. Lo segundo es que en ese ejercicio, la retroalimentación que podamos darle a los estudiantes de manera oportuna es un elemento fundamental que en los cursos que son obligatorios para los estudiantes marcan la diferencia y fortalecen el compromiso de ellos frente a las responsabilidades que tienen en el curso. Particularmente también soy profesor en el área de educación matemática, yo formo profesores de matemáticas y ese es un aspecto importante para poder empezar a dialogar con los estudiantes. Y ese era sí, decía pues que ese era un aporte importante el poder hablar de la retroalimentación oportuna, dosificando también el trabajo del profesor que le demanda el realizar ese ejercicio, pero abriendo la posibilidad a que los demás participantes puedan entrar a interactuar con los compañeros como lo han desarrollado. Hasta ahí sería mi aporte. Y muchas gracias a ti también por el trabajo y a los compañeros, los colegas que se han conectado, a todos los profesores que han participado. Muchas gracias. Bueno, profes, pues con esto pues damos por finalizado este quinto encuentro virtual. Siempre, además de la semana que tenemos, van a tener siempre la comunicación con nosotros abierta, con la DINTED. Ustedes ya saben que tenemos una serie de talleres para junio, julio, pero realmente lo que más nos gusta de lo que está pasando en el diplomado es que ustedes puedan ser multiplicadores con sus estudiantes y con sus colegas, digamos, de las lecciones aprendidas, tanto exitosas como no exitosas, que hayan tenido con nosotros, porque definitivamente esa es la forma de ir mejorando la práctica. Entonces, muchas gracias. Dejo un micrófono abierto si alguno, y si no, pues nosotros daríamos por terminada la grabación de este quinto encuentro. Abran cámaras y nos despedimos, aunque sea así diciendo hola, pues para verlo, aunque sea al final. La profe Mónica ya la conozco, me ha mandado unos videos, el profe Luis Alfredo. Voy a parar la grabación, pero no se vayan. Tengo la grabación. Listo.